apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Llenando la asignación. Fíjese que dentro de la palabra de Dios, Dios siempre nos deja de ver que Él tiene medidas, que Él tiene, ¿verdad?, formas sobre las cuales medirnos y evaluarnos. Así como hay prototipos del hombre, así como hay prototipos de la iglesia, así también hay prototipos de oficios, tareas o asignaciones que Dios las pone como ejemplo también para que nosotros aprendamos y saquemos lecciones. De esa forma también nosotros poder medirnos. Son medidas que Dios establece. Pablo, el apóstol Pablo, le enseña a Timoteo y le da un ejemplo de que hay tres facetas. Ahí, de alguna manera, la imagen busca reflejar lo que vamos a hablar unos momentos hoy en esta reunión, ¿verdad? Que aparece la imagen de un atleta, de un soldado y también la imagen de un labrador o agricultor que trabaja la tierra. Estas tres facetas son etapas, de alguna manera, sobre las cuales Dios muestra ejemplos. Ejemplos que nosotros debiéramos tomar para también aprender, porque son medidas que Dios quiere que nosotros tengamos. El Señor nos muestra estos ejemplos para nosotros aprender medidas y poder caminar sobre eso, ¿ok? Aquí presentan esas tres que le dije. Y Pablo, ¿verdad?, en su faceta doctrinal, como cabeza, como arquitecto de la iglesia, también presenta la doctrina, presenta el consejo, presenta, ¿verdad?, la forma en cómo entender, comprender y desarrollar esta faceta. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, lo que vamos a hablar hoy. Pero parte el versículo 1 y el versículo 2, hablando acerca de esto, diciendo, recuerde que Timoteo es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Recuerde que Timoteo ya era discípulo de alguien, de algún maestro. Y la escritura dice que cuando Pablo lo encontró, dice la Biblia que encontró a cierto discípulo llamado Pablo. Y luego Pablo lo reengendró por medio de la palabra. Y se transformó en un hijo espiritual de Pablo. Y luego este reengendramiento por medio de la palabra se transformó en un mentoreo y en un discipulado continuo, donde Timoteo se clonó con Pablo. Puedo ocupar esa palabra sin que usted la malinterprete, ¿verdad? Clonar es que se replicó, se hizo uno con Pablo. O sea, que quien miraba a Timoteo, miraba también a Pablo. Y quien miraba a Pablo, también podía ver esas características en su hijo espiritual, a tal grado que Timoteo se dejó circuncidar por el apóstol Pablo, siendo de padre griego, de madre judía. Él de alguna forma se entregó tanto a la enseñanza y también quiso acceder a esta faceta de circuncisión por medio del apóstol Pablo, ya siendo jovencito. Quiere decir que él literalmente tenía mucha confianza en quién era su padre espiritual para poder de alguna forma mostrarle sus partes íntimas y poder acceder a esta figura de poder cortar la carne. Ahí nos deja sentado que solamente un padre espiritual puede cortar la carnalidad o la carne que sobra en un hijo verdadero. En un hijo verdadero que permite que su padre espiritual le ayude, ¿verdad? Ahora, le dice este padre espiritual a su hijo Timoteo: tú, pues, hijo mío. Mire qué buena declaración. Tú, pues, hijo mío.
esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. Y el domingo en la noche estuvimos hablando acerca de poder esforzarnos en la gracia, ¿verdad? Hablamos que un profano pierde la gracia y el perder la gracia desata la amargura. Entonces una persona desgraciada es una persona que está esclava de la amargura. Contamina a otros, contamina su propia vida y luego contamina a otros. Pero deja de alcanzar la gracia, es decir, no tiene el favor de Dios sobre su vida. Entonces la palabra del Señor nos enseña, nos dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Ahora, ¿a quién le dan el mandato de esforzarse? ¿Le dan el mandato de esforzarse a aquellos que no hacen nada? ¿O le están dando el mandato de esforzarse a aquellos que están en algo? Dígame usted. ¿Le dicen esfuérzate al que no está haciendo nada? ¿O le dicen esfuérzate al que está haciendo algo? Claro, porque Josué estaba haciendo algo. Y cuando estaba haciendo algo, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, porque ya estaba haciendo una tarea, ya estaba haciendo una asignación. Y cuando uno está en algo, es cuando mayormente se tiene que esforzar. Pablo le exhorta, le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Quién tú? ¿Quién eres tú? Mi hijo, que es en Cristo Jesús. Esta gracia es en Cristo Jesús. No es una gracia que usted puede comprar en la feria, en la farmacia. No es algo que se lo va a dar un hermano porque a usted le cayó bien. Es algo que solamente proviene de Dios, proviene de Cristo. Verso 2. Lo que has oído de mí. Ponga atención a este punto. Lo que has oído de mí. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a reconocer y a ejercitarnos en el oír. A modo de repaso, nosotros hemos visto acá que hay 5 dimensiones del oído. El que oye y hace, el que oye y entiende, el que oye y cree, el que oye y se goza, y el que oye y guarda la palabra. 5 dimensiones, porque la gente puede oír y no puede hacer, la gente puede oír y no puede entender, la gente, hermano amado, puede oír y no lo cree. O la gente puede oír y no se alegra. O la gente puede oír, pero no guarda lo que Dios le está enseñando. Son 5 dimensiones importantes que debemos tener. Ahora, miren lo importante de esto. Lo que has oído de mí. Es decir, que Timoteo ponía atención en lo que su pastor le enseñaba. En lo que su padre espiritual le enseñaba. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces esto es duplicación de discipulado. Quiere decir que el fiel es el que aprende y no le agrega mostaza a lo que aprendió, sino que lo traslada tal cual como lo aprendió. Esto encarga a hombres fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los que no agregan, idóneos, los que toman la enseñanza y la comparten tal cual como la aprendieron. No le agregan orégano, no le agregan salsa de tomate, no le agregan mostaza, mayonesa, hermano, no le agregan salsa ácida, no le agregan, hermano amado, ajo si le gusta. No, lo entregan tal cual como se lo entregaron. Discipulado, aprende la lección y la transmite tal cual. Esa palabra también de poder esforzarse y de poder, hermano amado, dar la batalla, significa también poder aprender a soportar dificultades, aprender a avanzar soportando dificultades. Ahora, es interesante ver lo que el apóstol nos está enseñando, porque también parte con una medida, que es la medida del soldado, luego sigue con la medida del, hermanos amados, atleta, y finalmente termina con la medida del labrador. Ahora, cada una de estas medidas nos refiere implícitamente una posición. Ahora diga conmigo, la asignación es una posición y la posición es una medida sobre lo cual te van a evaluar. Es decir, ¿para qué Dios me muestra un sembrador?
Y me dice, aprende del sembrador. ¿Será que yo tengo que observarlo porque el sembrador me está estableciendo, me está mostrando una forma en cómo yo tengo que aprender a sembrar? ¿Será que el Señor me dice a mí, pon atención en esto porque yo al observarlo voy a aprender cómo hacer las cosas? Ahora, esta medida, la del soldado, es interesante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, yo no te quiero hablar de esta medida hoy, a lo mejor te voy a hablar otro día. Yo te quiero hablar del atleta. ¿Y por qué te quiero hablar del atleta? Porque estamos también en un proceso de oración, de búsqueda, de ayunos, de abstenernos de ciertas cosas. Por eso te quiero hablar de la segunda medida. Pero te muestro esta, porque también es interesante poder ver que el apóstol Pablo nos enseña. Ahora esa palabra, soldado, es guerrero. Soldado es también enrolarse en el ejército. Es como quien dice, ninguno que fue enrolado en el ejército debería también enrolarse en las cosas civiles de la vida. Como quien dice, o está en esto o está en aquello, pero no le va a hacer bien estar en las dos. ¿Por qué? Porque no podrá agradar adecuadamente. Es decir, que si yo me enrolo en el ejército, voy a agradar a quienes me tomaron por soldado. Pero si yo me enredo en otras cosas, voy a también terminar agradando las cosas que me enredé. Y no voy a hacer las cosas de una manera buena, acorde, plena. ¿Ok? Ahora, me interesa ver este punto también. Porque luego, ese es el verso 7, no es el verso 5. ¿Ok? Ese es el verso 7. Pero el Señor muestra aquí algo importante en la palabra, porque luego que le habla del soldado, luego que le habla del atleta, luego que le habla del labrador, termina con el verso 7 y le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Pero por qué le está enseñando el Padre al Hijo? Mira, esto es importante, esta medida es importante. Timoteo entiende, el soldado esto, el atleta esto, el labrador esto. Considera, pon atención a lo que te estoy, me imagino una conversación así, pon atención a lo que te estoy diciendo, que el Señor te ayude a entender, a comprender lo que te estoy trasladando, porque si lo entiendes, te va a servir. Ahora, mire un misterio grande, que dice la Escritura que el Señor enseñaba en parábolas para que no entendiesen. ¿Y sabe por qué lo hacía así? Porque mire que ese versículo es interesante, porque nosotros decíamos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros capturemos de la palabra? ¿Que entendamos o que no entendamos? Que entendamos, ¿verdad? Ok, pero, ese párrafo bíblico dice que el Señor hablaba en parábolas para que los fariseos, para los escribas, para que los religiosos no entendiesen, porque si entendían, se convertían y se iban a arrepentir y se iban a salvar. Como quien dice, chuta, el Señor no quería que se salvaran. No, no es que eso, sino que como le hablaba en parábola, la única forma que separaba a un religioso de un discípulo era que el discípulo se acercaba a su maestro y le decía, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y el entendimiento le valía su mejoramiento para alcanzar plena salvación. Quiere decir que cada vez que usted viene a la casa de Dios y el Señor le decodifica su palabra y usted la entiende, quiere decir que Dios te ama mucho.
Porque entender la palabra es un regalo de Dios. Hay gente que toma la palabra y la lee, no entiende nada, hermano. La lee, no entiende nada. Y usted le dice, y usted la toma y es así. Pero ¿cómo no entiende esto? A ver, explícame esto, lo lee. No entiendo nada. Y usted lo toma y usted pareciera que fuera el abecedario. ¿Por qué? Porque Dios te está ayudando a entender, ayudando a entender, ayudando a entender. Y eso es porque Él quiere hacer cosas contigo. Amén. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a entender. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Esa palabra griega, considera, es la palabra que significa capta, comprende, entiende, observa. Y también ocupa la palabra ejercita la mente. ¿Qué quiere decir con eso de ejercita la mente? ¿Será que nosotros cuando venimos a la casa del Señor y Dios nos entrega una palabra, nosotros nos vamos a quedar solamente con que el Señor me habló de esto? Considerar es que hoy día usted escuche lo que el Señor le está hablando y cuando usted se vaya a la casa, usted vaya ejercitando su mente. ¿Por qué Dios me habló esto? ¿Qué querrá Dios hablarme de esto? ¿Tendré que seguir investigando de esto? Voy a buscar en la Biblia a ver si hay más de esto. Usted está ejercitando su mente para comprender, para entender mejor lo que Dios le está queriendo decir. Pero si usted se toma y solamente después no le da seguimiento, muchas veces es como en la universidad, en el colegio, materia pasada, materia olvidada. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque esta faceta es una medida. Ya me iba a meter a hablarle de este, pero yo le dije que no le iba a hablar de este. Quiero hablarle de este. Pero usted no me ayuda, ya iba a empezar a desarrollarle eso. Y luego el verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, ¿qué dice ahí? Si no lucha legítimamente. La medida acá es atleta. Y luego también le dice, considera y te den entendimiento. Pero lo interesante es esta palabra, si no lucha legítimamente. ¿Será que hay gente que no lucha legítimamente? ¿Que hace trampa? ¿Qué será hacer trampa en el camino del Señor? ¿Qué será ser un atleta que no participa en la competencia correctamente? El que lucha. Ahí la palabra el que lucha también habla de el que contiende en esta competencia o se encuentra batallando en este tipo de adversidad. Pero la palabra legítimamente significa de acuerdo a las reglas. Ok, le está diciendo el Señor entonces al pueblo, aprende a correr esta carrera de acuerdo a las reglas que tienes que seguir. No corra a su manera. Ponga atención a esto. Se fija que de repente cuando usted va corriendo en la pista, va corriendo en la pista y van dando la vuelta. ¿Se imagina que van todos corriendo acá y de repente uno dice, ay, si me cruzo derecho? ¿Lo aceptan o lo descalifican? ¿Lo descalifican, por hermano? ¿O será que cuando va corriendo se despreocupa de la meta y se empieza más a preocupar de los que van corriendo al lado suyo y le empieza a poner el cuerpo? Cuando vienen corriendo se ponen adelante para que el otro no lo pueda pasar y se pone adelante para que no lo pueda pasar, y cuando viene a pasar se pone adelante para que no lo pueda pasar. ¿Será que está más preocupado de la meta o se empezó a preocupar más de los que van corriendo al lado de él? Ahora trasladémoslo en el caminar del cristiano. ¿Qué pasa con aquel que está corriendo ilegítimamente? En vez de preocuparse de agradar a Dios, se empieza a preocupar de cómo está la vida del hermano.
Entonces, en vez de enfocarse de él a hacer una buena carrera, pierde tiempo porque empieza a enfocarse en su hermano que va corriendo a la par o en su otro hermano que va corriendo a la par. Y eso empieza a quitarle tiempo en su mente. Entonces no se está ejercitando para comprender cómo tiene que llenar esa medida, sino que está llenándola con otro tipo de pensamientos. Ahora, Pablo compara entonces a un hijo del Señor como un atleta y lo relaciona en que un atleta se dedica. Se dedica. Es un hombre, una mujer dedicado a algo. A algo. La Biblia dice que el hombre diligente será cabeza. La Biblia dice que el hombre perseverante gozará beneficios, pero que el flojo pagará tributo. Otra versión dice, el que es diligente siempre tendrá liderazgo, mas el que es perezoso tendrá siempre que hacer el trabajo duro. Mire qué interesante lo que expresa entonces Proverbios, que aquí habla de que alguien puede tener. Bueno, ahora se lo voy a explicar mejor para que no se vaya abriendo y se vaya enredando. Este atleta se abstiene, se dedica, decide enfocarse en la tarea que se le ha encomendado y que se ha propuesto. Nosotros también tenemos que tener claro que nuestro supremo llamamiento es llegar a cumplir todo aquello que Dios quiere que cumplamos y alcanzar las metas que Él nos ayude a establecer. Si yo me desenfoco, voy a empezar a invertir mucho tiempo en cosas que realmente no tienen ningún sentido y voy a perder tiempo. Y el tiempo es algo que no se recupera. ¿Ok? Ahora miren, ¿cómo se tiene que dedicar un atleta? Número uno, con disciplina. Pongamos disciplina, por favor, porque indiscutiblemente la disciplina es parte vital de la vida de un soldado, de la vida de un atleta y de la vida de un labrador. Es imposible que un atleta logre su cometido si no tiene disciplina. Ahora, la falta de disciplina es peligrosa. Ya usted sabe que nuestra selección chilena no fue al mundial, no porque no tuviera aptitudes, porque aptitudes las tenían de sobra. Jugadores en equipos mundiales, buen rendimiento, buena campaña, buen año futbolístico, equipos, hermanos, europeos, españoles, ingleses, hermanos, brasileños, hermanos, de una jerarquía futbolística importante, con buenas competencias, pero fallaron en actitud, disciplina. Hay gente que tiene aptitud, pero carece de actitud. Y la actitud es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser talentosísimo, pero si no tiene disciplina, va a fracasar igual. Hebreos 12, verso 11. Ponga atención a esto. Al presente, en el momento en el que estamos viviendo, o cuando tú te estás formando, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido, ponga atención a eso, a los que han sido ejercitados, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ¿por medio de qué? Es decir, que la disciplina te ejercita. Sin disciplina no te ejercitas, con disciplina te ejercitas. Y pareciera ser que cuando yo quiero empezar algo, siempre la partida es más difícil. ¿Se ha dado cuenta que usted, hermano, usted, ya ahora sí voy a dejar de comer esto que me gusta tanto porque ahora me pongo? Y usted parte su primer día y de repente se le pasa un completo así como volando por aquí.
Y usted dice, Dios santo, pero si hoy día dije que no iba a comer. Pues pasa, usted dice, ahora ya no voy a tomar más bebida. Y de repente ve así que alguien abre una Coca-Cola heladita, sudadita, así con hielito. Y usted dice, ya, mañana parto. La partida es lo más difícil. Entonces lo que está diciendo Pablo es algo similar. Como quien dice, al principio de la disciplina pareciera ser que no nos causa mucha alegría. Es como cuando va usted al gimnasio y se encuentra que al lado suyo hay gente que va trotando en velocidad 10, después 12, después 15, después estar así, y usted se sube y empieza la máquina con 5 y empieza, ay, qué terrible, Señor, ya no puedo más, me cansé, y se va a comer una chorrillana. Porque al principio, hermano, agarrar el ritmo es difícil. Pero luego los que son ejercitados, por medio de ella, les da después fruto. Es decir, que la disciplina es importante. Porque eso nos va a llevar a alcanzar resultados. La gente no puede decir que Dios no espera resultados. Sáquese ese pensamiento usted de su mente. Por favor, no voy a ofender a nadie con lo que quiero decir. Pero si el sistema no aplaude la mediocridad, ¿por qué usted va a pensar que Dios la va a aplaudir? ¿Me escucha o no me escucha? Si el sistema no aplaude la mediocridad, ¿por qué usted piensa que Dios la acepta? Si el sistema te evalúa por resultados, ¿por qué usted piensa que Dios no espera resultados de ti? ¿Por qué nosotros podríamos pensar, mi trabajo lo tengo que hacer con dedicación, con esfuerzo, con diligencia? ¿Y por qué para el Señor? Sí puedo, ahí voy a ver, si me sobra el tiempo. No, eso es voluntario. ¿Por qué? Para el Señor tiene que ser de una manera mediocre, pero para el sistema tengo que cumplir con los resultados. ¿Será que no es problema del sistema? ¿Será que es problema personal de cada uno? Porque la Biblia a mí me enseña que todo lo que hagáis, todo, no está diciendo, y todo lo que hagáis en la iglesia, y todo lo que hagáis, hácelo con esta medida, como si fuera para el Señor. Es decir, que cuando usted va al trabajo no va a llegar tarde, porque es para el Señor. No va a estar sacando la vuelta, porque es como para el Señor. Va a estar haciéndolo de la mejor manera, porque es para el Señor. Pero si yo no entiendo eso, yo hago una separación. Por eso para mí, esta palabra que la gente toma como en mi vida secular. Chuta, yo digo, chuta, si es la vida secular y la vida espiritual, ¿no es la misma vida? Pastor, es mi vida. Es mi vida. ¿No es la misma vida? No es que yo me ponga hoy en mi vida secular, en mi vida espiritual. ¿No es la misma vida? Usted es la misma persona. Entonces, como es la misma persona, en todas partes no se le puede olvidar que es hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, después del ejercicio de la disciplina, los frutos son resultados. La disciplina en muchos casos tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con discipulado, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con reglas que yo aprendo para conducirme. La disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer para poder hacer lo que realmente se quiere hacer. Es la disciplina. La disciplina es que me tengo que esforzar en mi primera etapa de hacer cosas que no quiero hacer para adquirir la capacidad de hacer las cosas que realmente tengo que hacer. En la primera etapa no va a ser fácil, pero la Biblia te enseña que esta medida la tienes que tener. ¿Ok? Ejercitados. Vienen de la palabra griega humanazo, que significa como ir al gimnasio. Hacer ejercicios es tener disciplina. La disciplina es difícil,
Por eso debemos ejercitarnos diariamente, diariamente. Mientras más duro, mientras más enfoque, mientras más esfuerzo pongamos en esto, más rápido vamos a tener resultados en nuestra vida. Ahora mire, nosotros tomamos acá el lugar del lado. Nosotros estamos ya, hermano, vamos poniéndole, trabajando. No va a esperar usted que ya ahora, que pase el tiempo. No, hermano, mañana vienen a cerrar, van a empezar a poner la reja, vamos a poner el cerco, estamos pintando, no podemos nosotros desconectarnos de que tenemos que avanzar, tenemos que enfocarnos, tenemos que avanzar, tenemos que enfocarnos, porque si somos más disciplinados, los resultados van a llegar más rápido. Pero si nosotros decimos, mañana lo hago, ya después lo hago, ya el próximo mes lo hago, ya el próximo semestre lo hago, así se le terminó el año 2018, ¿y qué pasó? ¿Cuánto, hermano? Ya nos estamos acercando a nuestro culto de fin de año, donde declaramos esa tremenda palabra para el pueblo, para la iglesia. Y muchos a fin de año comienzan a hacer sus balances. Y aparecen promesas habidas y por haber. El próximo año va a ser mi año. Entró el año y no fue nada su año. No, el próximo año, ahora sí que sí. Se le pasó otro año, tampoco fue su año. Y así puede pasar usted toda la vida. Entonces realmente no depende del año, depende de tu enfoque, depende de caminar coherentemente con aquello que tú quieres alcanzar y mantenerte asido a lo que Dios quiere que tú hagas, y Dios te va a ir ayudando. Eso no quiere decir que no van a haber obstáculos. ¿O usted va a pensar que en las carreras no hay obstáculos? ¿Hay obstáculos en las carreras? Claro. La disciplina es difícil, por eso debemos ejercitarnos, enfocarnos. Un atleta en sí debe tener disciplina para lograr, hermano amado, correr la carrera, como dice la Biblia, con gozo. La disciplina implica esfuerzo, la disciplina implica sacrificio, pero los frutos van a terminar siendo muy, muy valiosos. Hay muchas cosas que debemos disciplinar en nuestra vida. Un ejemplo de eso sería: aprenda a disciplinar tus emociones. Hermano, ahí ya nos podríamos quedar esta noche y con eso va a tener harto que masticar. ¿Por qué? Porque si yo no logro sujetar mis emociones, las emociones me pueden jugar malas pasadas. Por ejemplo, la persona que no ministra sus traumas, no sana sus heridas, puede caminar siempre con un espíritu victimario. Nadie me quiere, todos me odian, todos están en contra mía, todo el mundo está en contra mía. Lo que pasa, pastor, es que yo, fíjese, en el trabajo donde estaba, me tenían toda envidia, me tuve que ir. Me cambié a otro trabajo, todos me tenían envidia, también me tuve que ir. Me cambié a otro trabajo, todos me tenían envidia. Es que yo era el mejor de todos me tenían envidia, me tuve que ir. Pastor, fíjese que yo fui a una iglesia y todos se levantaron contra mía. Me fui a otra iglesia y todos también tenían contra mía. Me fui a otra y todos tenían. Al final todos están en contra tuya. ¿No será que tiene un espíritu victimario? Que siempre usted se hace la víctima. Entonces, ¿será que también hay que indagar, hay que disciplinar las emociones? ¿Será también que tenemos que aprender a disciplinar las emociones para no tener doble ánimo? Esa es la otra. El hermano que usted no sabe cómo tratarlo. A veces le dice: oh, el hermano, ¿cómo está? Ahí está, pastor. Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien. Y el otro día: hola, pastor, bendito sea el Señor. Hosana, el Rey de las alturas. O sea, tú no sabes cómo. Yo te dice: ahora anda de buena. ¿Cómo lo tratamos? Tenemos que tener un equilibrio emocional. Escúchenme bien. Moisés, ¿qué dice la Biblia? Que fue un hombre de los más mansos sobre la tierra, ¿cierto? Dígame sí o no, hermano. Amén, ok. Le pregunto,
Le pregunto, ¿fue siempre manso? No. ¿Qué es lo que lo dejó fuera de la tierra prometida? Su enojo. Y el enojo es parte de un área del alma no disciplinada. Su mal carácter en un momento le costó el pago de no entrar en la tierra prometida. Dios le dijo, la verás, no entrarás. Y mire qué interesante es esto, que luego los 40 años tenía su carácter todavía, hermano amado, ahí. 50 años ahí, 60 años ahí. A los 80 años Moisés ya comprendió. Pero hermano, luego del peregrinaje de los 40, hermano, todo el proceso, o sea, 40, 80, porque Moisés vivió 120 años, ¿ok? Pero mírelo todo el tiempo que pasó y no lograba. Ahora mire, por su carácter, Moisés mató a un egipcio en Egipto y lo tapó con arena, así con tierra, así como. ¿No será que de repente algunos, hermano amado, salen de la tierra de esclavitud y vienen con el egipcio tapado con tierra nomás? Y en algún momento, cuando están en el peregrinaje, les sale el egipcio que traen adentro. Tienen que matarlo, hermano. Eso es como andar con el muerto, andar cargando el muerto. O sea, en algún momento, no te metáis conmigo, ¿ah? Yo he visto, hermano amado, historias terribles de esto, hermano. Un día, bueno, Dieguito debe haber sido más chico, pero con Fabián, con tu hermano, fuimos a jugar un partido de fútbol. Yo tenía, a ver, como, ¿qué será? 18 o 19 años, estábamos jugando. Y cuando estábamos jugando, habían hermanos del coro, habían hermanos de la seguridad, habían todo. Cuando íbamos a partir el partido, los hermanos dicen, hermanos, acerquémonos. Y nos acercamos todos. Entonces los hermanos predicadores, habían ayudantes, habían profesores, habían de todo un pupurrí. Tomémonos las manos, hermanos. Nos tomamos las manos, vamos a orar. Antes del partido, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que tengamos comunión, para que sea una linda mañana y disfrutemos este partido. Uno dice, gloria a Dios, amén, veamos los cielos abiertos, amén. Padre, oremos, Padre, listo. Parte el partido. Jugando, listo, jugando, bien. Y de repente hay un contragolpe y veníamos como con 3 en un contragolpe y de repente veíamos que nadie nos venía persiguiendo. Y digo, oye, pero nadie es Marco, no, si tampoco somos tan rápidos. Entonces nos llamó la atención porque el arquero no nos estaba mirando a nosotros, estaba mirando para allá. Entonces de repente nosotros nos dimos vuelta, estaban todos peleando, hermano. Agarrándose de combo, hermano, se escucha así. Y de repente, nunca se me olvidó esto, saltó un jefe coro, le pegó una patada en la espalda a otro hermano, y cuando le pega le dice, hace tiempo te tenía ganas. No, hermano, yo esa cuestión no se me olvidó. Él andaba con el egipcio adentro, por hermano. No lo había matado. Entonces de repente yo veo que hermanos vienen con el egipcio adentro. De repente están en el momento, se les cae el vocabulario. De repente están en alguna situación, el enojo lo hace reaccionar mal. Experiencias tenemos. Hermanos salen acá cuando tenemos los cultos. Gracias a Dios que ahora vamos a tener un poquito más de estacionamiento. Pero hermano, de repente viene usted, estaciona su vehículo, tienen que tener también un poquitito de paciencia. Va sacando el auto el hermano, ¿de acuerdo? Testimonio vivido. Saca el hermano, va dando la vuelta y otro hermano se le cruza y casi lo choca. El hermano pensó que no era nada de hermano. Baja el vidrio, empiezan a florecer lenguas que no eran espirituales, saliendo del culto. Y el otro hermano le baja el vidrio y era hermano. Y el otro dice, ay, que no lo había visto, hermano. No sé a dónde enterrarse, hermano. Cuando usted va conduciendo, le echan el auto encima. Ah, no, yo también le voy a tirar el auto encima. Anda con el egipcio adentro, hermano. Mátelo.
mátelo. Este me la hizo, me la paga, mátelo. El egipcio tiene que morir, porque si no lo matas, te puede dejar fuera de las promesas de Dios. Entonces, mire que tenemos que disciplinar nuestras emociones. Tenemos que disciplinar nuestras emociones. ¿Sabes lo que estaba pensando, Lucho? Que ya no te amo como antes. Siento que se murió el amor. Tiene que dominar sus emociones. Si la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. ¿Cómo está? No, pastor, estamos en nuestro mejor momento, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, en nuestro aquí. El otro día, no, para todos pastores, que parece que ya terminamos ya, para eso que esto murió. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dígale que está al lado suyo. ¿De qué estamos hablando? O sea, tiene que haber un equilibrio. Tenemos que entender, hermano amado, que las emociones se tienen que disciplinar. No puede usted dejar que le florezcan los sentimientos. No, es que yo siento esto. No, ¿con quién vas a estar tú? No, con fulanito tal. Hija, pero ese joven no te conviene porque no es cristiano, eso es yugo desigual. Pero lo quiero. Quiero seguir mi corazón, Se va a equivocar. Porque está haciendo algo que la Biblia dice yugo desigual. No, es que el Señor, me lo voy a ganar para el Señor. Tremendo riesgo, hermano, por favor. Hermana amada, jovencita, jovencito, no tome ese riesgo, es muy riesgoso, ese riesgo es muy riesgoso. Es mejor que se cuide, es mejor que espere en el Señor, que Dios le va a tener algo bueno y que va a ser de bendición. Ahora, tenemos que dominar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro enojo, nuestra violencia. ¿Cómo tú administras? ¿Cómo administras tu temperamento cuando te molestas? Le pregunto, ¿es válido enojarse? ¿Sí o no? ¿Es válido tener ira? ¿Sí o no? ¿Airaos? ¿Pero qué es lo que no hay que hacer? Airaos, pero no hierres. Este se enoja y, hermano amado, que no, hasta el perro corre peligro. Porque mire, usted llega enojado a la casa y el perro viene moviéndole la cola. ¡Pah! Pobre perro, esa es vida de perro. ¿Qué culpa tiene ese pobre perro de que usted tuvo algún inconveniente? O los otros que no separan lo que tiene que ver con su vida laboral, de que es su tiempo en familia. O sea, tiene problemas en el trabajo y cuando llega a la casa, toda la familia tiene que aceptar el temperamento podrido que trae por su día difícil. ¿Qué culpa tiene tu familia? ¿Qué culpa tiene tu esposa, tu esposo? ¿Qué culpa tienen tus hijos? De que tuviste algún problema en la locomoción, tuviste algún problema con tu jefe, tuviste un día complicado. ¿Qué culpa? Hay gente que, hermano, tiene el termómetro emocional tan bajito que ante la mínima cosa explota. Llegó a la casa, oye, amor, tráeme un pancito. Oh, se me olvidó ir a comprar el pan, pues tú, encima no hay pan en la mesa. Mire, pues hermano, parece que vaya a comprar, no sé, dos marraquetas a la esquina, punto. Una a pelear por tontera y pudre todo su ambiente. O también, hermano, empiezan a decir palabras que no están dominadas, que salen de su alma. Tiene una discusión, no, yo parece que me voy a divorciar de ti, Mire, hermano, están conversando una cuestión nada que ver, se enojan, aparece el divorcio, el acta, anulación, aparecen todas las cosas. Venga el día sábado. Aparece todo el repertorio. ¿Por qué? Porque no está sujetada el alma. Diga conmigo, sujeta tu alma. Para lograrlo tenemos que disciplinar nuestras emociones. Moisés le costó tiempo dominarlo. David le costó también su tiempo dominarlo, porque usted no crea que David, hermano amado, David era un hombre adorador y todo lo demás,
pero también mataba gigantes, se enfrentaba con el oso, se enfrentaba con el león, anduvo metido en las peleas. Si no me equivoco, cuando le iban a dar a Mical, Saúl quería matarlo y le dijo, tráeme siempre y puso filisteo. Creo que trajo 200. No sé si fueron 200 o 300, pero le trajo el doble o el triple de prepucios. Y fíjate que cuando le traen los prepucios, mató a todos sus filisteos y mató a no sé cuánta gente, era un rey. Y luego al final de la historia pasa, y David dice, porque yo soy un hombre pacífico. O sea, ni el Señor le creyó esa, porque cuando iba a querer edificar el templo le dice, no, porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están con sangre. Tu hijo va a ser un hijo de paz, él me edificará. O sea, también le costó su tiempito. Y mire qué interesante, yo no sé si usted de repente ve que el temperamento se le complica. ¿A alguien se le complica de repente el temperamento? Diga la verdad, Rosa. De repente usted está ahí y se le complica. Mire que en el libro de los jueces, gente con problemas de temperamento, habían varios. ¿Se recuerda usted Gedeón? Gedeón, que tú tienes tu correo de Gedeón. Gedeón, ¿quién no le gustaría escuchar una palabra audible de Dios? ¿Alguien ha escuchado la voz audible de Dios? Es tan linda, ¿verdad? Así como que cuando tú la escuchas. Bueno, Gedeón viene, está ahí, trabajando el trigo, y de repente le aparece un ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Mire, tremenda palabra de bendición. ¿Qué es lo que haría usted en ese caso? Amén, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Sí, Señor, yo sabía que tú estabas conmigo. Gedeón no hace eso. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Bueno, y si está con nosotros, ¿por qué nos roban? Y el ángel le dice, veo que estás enojado. El ángel le responde, pero es que es rechistoso porque usted lo mira, cuando lo mira un oráculo así, hermano, te entregan una palabra tan amorosa y sale con tremendo zapatazo. Y el ángel le dice, mira, a ver, calmémonos. Como que el ángel le hizo, wow, a ver, calmémonos. Anda con este enojo a derrotar a tus verdaderos enemigos y el Señor estará contigo. O sea, el Señor se dio cuenta que tenía un enojo reprimido. ¿Se fija? Tenía un enojo reprimido. Pero el Señor lo encauzó su molestia. Eso cuando usted en la faceta de las consejerías o cuando usted quiere resolver un conflicto matrimonial, venga el sábado. Quiere resolver un conflicto matrimonial, empieza a atacar a la persona. Las personas no se atacan, se ataca el tema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ataquemos el problema, no a las personas. Entonces viene acá, entonces empieza acá y empieza Gedeón a sacar esa molestia. El Señor se da cuenta que tenía una molestia, pero la estaba mal enfocando, la estaba enfocando en contra de Dios. Le dijo, ese enojo, esa ira reprimida, enfócala en tus verdaderos enemigos. Encausa correctamente tu temperamento y te va a ir bien. ¿Se fija que es importante entonces canalizar bien? Ahora mire, es como el amigo más chiquitito que tenía Job. Job, hermano, en la calle con la prueba, ¿verdad? ¿Cierto? Perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió a sus hijas, perdió las cabañas, le cayó una enfermedad de la cabeza hasta la planta de los pies. Luego estaba, hermano, como en el fondo de la ciudad, sentado entre medio de escombros. Dice la Escritura que vinieron sus amigos, lo miraron de lejos y solamente movieron la cabeza. Como que dice, Sofar, Bildad, y no me acuerdo el otro. Y los tres amigos comenzaron a hablar. Pero había uno que era el más chiquitito. Eliú creo que era. Eliú, ¿verdad? Y el más chiquitito estaba ahí esperando. Y los más grandes, hablando, aconsejando. Y luego, dice que Eliú, dice la Biblia,
se llenó de ira contra sus amigos, se llenó de ira contra Job, se llenó de ira contra el problema. Como 4 veces menciona que se llenó de ira y dijo, porque yo pensé que la muchedumbre de años hablaría. Ahora escuchadme, porque yo también voy a declarar la sabiduría, porque era como odre sin respiradero. Un odre sin respirador en algún momento va a explotar. ¿Qué pasa cuando la hermana acumula y no suelta esa molestia reprimida? En algún momento explota. Arráncate, porque es lo más cercano al terremoto de la falla de San Andrés. Arráncate mejor, porque te va a ir complicado. Yo sé que cuando mi esposa me dice amor, cielo, gordito, amor, preciosura, santo, mi Señor, todo lo que ella me dice. Pero cuando ella me dice Ronald, y wow, la cosa se complicó, algo pasó aquí. Claro, uno dice, ¿qué hice? Y empieza a arrepentirse de todas las cosas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese momento de odre sin respiradero es una emoción que no fue disciplinada. Entonces esa persona no sabe cómo administrar lo que está sintiendo. Entonces las emociones se tienen que disciplinar. Es parte del trabajo del atleta. Por ejemplo, nosotros estamos en una competencia donde si hacemos las cosas de acuerdo a la legalidad de Dios, conforme a las reglas, no vamos a fracasar. Pero en la vida natural, ¿cuántos atletas logran terminar la carrera? No todos. ¿Cuántos atletas se preparan para ganar y pierden? ¿Cuántos? ¿Uno o muchos? Muchos. ¿Cuántos atletas van a Juegos Olímpicos que hacen, hermano amado, y no ganan nada? Si ellos no aprenden a administrar sus emociones, se pueden frustrar, se pueden rendir, pueden dejar su disciplina hasta ahí. ¿Por qué? Porque no le ha rendido fruto. Lo intentaron una vez, lo intentaron 2 veces, lo intentaron 3 veces. Esto no es lo mío. Pero muchos de los casos de las personas que realmente triunfan en esta rama, la gran clave fue perseverancia, perseverancia, perseverancia. Esta carrera del Evangelio no es de velocidad, es una carrera de perseverancia. El Señor no está interesado en que usted llegue más rápido que todo. El Señor está interesado que llegue. Amén. Recuerda usted que cuando el Señor resucitó, Juan, el apóstol, ¡pum!, corrió y llegó primero. No entró al sepulcro. Y Pedro venía más lento detrás de él. Y cuando llegó, entró. Y Juan llegó antes, pero no entró. O sea que no es un tema de velocidad. Hay que saber llegar. Como decía esa canción. ¿Cómo es esa canción? No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¿Había sabiduría ahí? ¿Y era venezolano ese cantante? ¿Es una ranchera? ¿Mexicano? ¿Ranchera? Dios santo, reprendemos en el nombre de Jesús. Pero hay que saber llegar. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder saber llegar. No te voy a poder terminar este tema una vez más, pero le voy a dejar tarea. ¿Qué otra cosa tiene que usted disciplinar? Su lengua. ¿Qué tiene que disciplinar? Sus hábitos. Tiene que disciplinar su trabajo. ¿Has visto hombre esforzado en su trabajo? Estará siempre delante de los reyes y no entre los de mala condición. Si un hombre disciplinado va a alcanzar fruto, va a alcanzar fruto, va a alcanzar fruto. Y yo veo que uno tiene que ser enfocado. A mí de repente los hermanos bromeamos y todo lo demás, pero cuando estamos trabajando hay que trabajar. Un momento hay que bromear, pero cuando trabajamos hay que trabajar. Cuando vienen los hermanos acá a trabajar al templo, yo le digo, hermanos, vamos a bromear, nos reímos todos, pero si vamos a trabajar,
vamos a trabajar. Y yo los molesto, porque cuando entran al templo yo los molesto y dice, voy a ponerle llave a la puerta ahora vamos a trabajar y empezamos a distribuir. Y cuando empiezan a sacar la vuelta, yo le digo, hermano, ¿terminaste eso? Ah, no, pastor, vaya a terminarlo. Pastor, ¿terminar? No, vaya a terminarlo. Sigamos trabajando. Después hacemos un asadito, tomamos oncecita, pero se cumple la meta. Porque si nosotros llegamos, hermano, a trabajar acá y de repente pura risa, pura broma y se nos pasa todo el día payaseando, ¿logramos el objetivo? No logramos nada, perdimos tiempo, ¿no? Y no estamos para perder tiempo. Estamos para ser enfocados. Entonces aquí, varias cositas que tienen que disciplinar. Ok. Por ejemplo, ahí, como atleta, la medida como atleta, también debería usted quitarse el peso. Cosas que te dificultan tu caminar. Ahí hay alianzas que tú no puedes tener. Por ejemplo, la Biblia dice que no ponga dos clases de animales juntos. No puedes poner un buey con un asno. El buey arrastra, pero el asno es de carga. Es decir que cuando yo me involucro en un trabajo con gente que está muy cargada, me hace más dificultoso mi avance. Es decir, esa persona que está cargada, ministrese. Esa es su carga sobre el Señor. Pero si se pone a servir y está muy cargado, en vez de avanzar, va a ser peso. No nos va a dejar avanzar rápido. Entonces tenemos que lograr avanzar ahí rápido. Ahí este hermano está de cajón. La dieta es importante. Hermanos, la dieta es importante. Tiene que cuidarse su alimentación. Porque lo que comes va a determinar lo que tú ves. Los atletas, hermano, vamos, cuando están en su proceso disciplinario, ellos saben qué cosas pueden comer y qué cosas no pueden comer. Cuando tienen que participar de una carrera, creo que tienen peso. Cada nivel tiene peso, ¿no? Los boxeadores tienen un peso, los atletas para las carreras tienen un peso, para hacer las niñas de ballet tienen un peso, los futbolistas creo que también tienen que tener peso también. Aunque yo he visto unos jugadores colombianos súper guatones, hermano, pero no sé, es que como son de equipo estos, los africanos, pues hermanos, también, los equipos tienen una edad, pero los africanos los inscribieron cuando tenían como 30 años, hermano. Entonces usted dice, le ve, hermano, en el mundial, los equipos que tenían afroamericanos jugando, los enfocaban en la cara, una cara de viejos terrible. Y la edad, 18 años, 20 años, lo inscribieron tarde. Y ellos, hermanos, se demoran. Pero fíjese algo, que muchos de los afroamericanos tienen una dieta mucho mejor que los que son de parte sudamericana. ¿Usted sabía que Chile es uno de los países, creo, segundos en el mundo que consume más pan? Usted no sé si ha tenido alguna oportunidad de estar en Estados Unidos, pero si usted ha ido alguna vez a Estados Unidos, la comida chatarra es muy barata, por eso es que la gente es muy gorda en Estados Unidos. La comida sana es más cara, muy cara. Pero la comida chatarra, hermano. Y la gente, hermano, era tan gorda la gente que nosotros vimos que, hermano, hasta con carro andaban con esta... No eran inválidos, sino que la gordura, el peso, no les permitía caminar, entonces andaban con autos, con ruedas, con todo. Llegaban a alguna parte, se bajaban del auto, se subían al auto, en el supermercado con ruedas, comprando, pero por gordo. Que Dios nos ayude también a cuidarnos en la alimentación. Esto también es importante, ¿por qué? Yo le decía a un hermano ayer, ¿cuándo le hice? Ayer, tú no viniste al discipulado ayer. Pero parece que alguien estuvo en mi clase ayer de discipulado. Discipulado 2. ¿Hay alguno de discipulado 2? Dios santo, no había ninguno discipulado. ¿Dónde están los discípulos del curso 2? Ok, parece que ayer estuvimos hablando. Ah, sí, porque estuvimos hablando acerca de la ley de los miembros. Y mucho de ello también tenía que ver con la glotonería. Entonces hay gente que no se controla tampoco el comer. Entonces le conté una experiencia de un hermano. Bueno, y con esto voy a cerrar, ¿verdad? Aquí. Le conté la experiencia de un hermano, excelente predicador, excelente hombre de Dios. Yo me acordé, jovencito, yo tenía 15 años, 16 años, 17 años. Lo escuchaba, me generaba mi respeto y mi admiración. Muy buen predicador.
y muy buen hombre de Dios, en un tiempo donde él tenía tintes que muy poca gente lo tenía. Y él le dio una enfermedad en el páncreas y se empezó a poner amarillo, se empezó a cambiar el color de piel, y fue el médico. Y el médico le dijo: usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto, usted no puede comer esto, usted no coma esto. Si usted hace caso a esta recomendación, usted va a vivir varios años más. Pero si usted no se cuida en estas comidas, usted va a morir de aquí a un año. El hermano llegamos, nos contó, pasó una semana, nos juntamos, y él, el hermano mío, estaba ahí, y estaba haciéndose un completo con ají y con otras cosas más. Y nosotros los que estamos ahí, como ya nos había contado, le dijimos: hermano, usted no puede comer eso. No, si el Señor me va a sanar, que es mentiras del diablo lo que dijo el doctor, el Señor me va a sanar. Siguió comiendo así, 8 meses más y murió. Entonces la culpa no es de Dios. ¿La culpa era de Dios ahí? La culpa fue de él, porque no tuvo mayordomía para cuidarse en lo que tenía que cuidarse. Entonces nosotros tenemos que también aprender sabiduría en esto. No podemos desatarnos. Tenemos que también tener control en lo que comemos, en la alimentación. ¿Sabe por qué? Porque en el último tiempo también la comida va a formar parte vital de que mucha gente se enferma y muere. Porque cada vez la comida tiene mayor contaminación. Ya son pocos los alimentos que quedan sin alteración genética. Por lo tanto, ya no hay estos alimentos, hay muchos alimentos transgénicos. No hay alimentos que sean de propiamente semillas naturales, sino que son, hermano amado, hechos ingeniería genética, ¿verdad? Son hechos así procesados. Y de repente usted ve un tomate y dice: ah, es verdura, pero no tiene semilla. Y todo alimento que no tiene, toda fruta y toda verdura que no tiene semilla es diabólico. Porque lo que creó el Señor en el Génesis, creó y dijo que todo tenga su semilla. Entonces es una faceta para matar gente. Así que tenemos que aprender de la medida del atleta. Amén. Amén. Se lo digo porque estamos en este proceso de descontaminación, de santidad, de purificación, de ser centinelas, de ser atalayas, de guardarnos, de purificarnos, de descontaminarnos. Necesitamos aprender disciplina. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra delante de tu altar, la sellamos y le ponemos, Señor amado, anillo para sellar, para que ninguna de estas semillas se pierda, sino que quede en el corazón, sea puesta por obra y traiga bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.